Bienvenidos a esta explicación formato GIF para 1000 aulas y Moodle. ¿Cuál es el proceso que se va a realizar? Como primer punto, pues debemos de crear un cuestionario en Google Drive con una extensión TXT o GIF reconocido en Moodle, crear una categoría en el banco de preguntas del curso que deseo incluir mis preguntas en TXT o formato GIF y crear el cuestionario para luego tomar del banco de preguntas el archivo donde están mis preguntas. Ese es el proceso. Entonces, vamos a ir a dar contexto de qué es un formato GIF. Como pueden ver, en la página de Moodle dice formato GIF. Este formato permite emplear un editor de texto para escribir todos los tipos de preguntas de la categoría de opción múltiple, falso y verdadero, respuesta corta, palabra faltante, coincidente, preguntas numéricas, que podrán importarse al sistema de Moodle o 1000 aulas. Formato GIF también es un formato de archivo disponible en el banco de preguntas y ha sido desarrollado por la comunidad de Moodle. Como pueden apreciar, pues aquí hay más detalles, instrucciones, codificaciones, comentarios, y pues en el link de este video, la descripción de este video, les dejaré este link para que ustedes sigan pues ahondando en esta información de cómo realizar las preguntas. Pero en este caso, pues yo les voy a compartir que voy a crear este proceso de las preguntas en formato GIF. Como primer punto, ir a Google Drive, en su Google Drive, y yo tengo una carpeta denominada cuestionarios de Moodle. Y aquí creo un documento de Google, un documento de texto de Google, y le coloco el nombre, ¿verdad? Voy a colocarle, en este caso, cuestionario. Cuestionario 1. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí mi plantilla de lo que hoy voy a trabajar con algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta a la hora de seleccionar mis plantillas? Pues ir practicando y conociendo para qué sirve cada una de ellas. Moodle nos dice que entre cada pregunta debe haber un espacio entre cada pregunta para poderlo separar. Aquí pues tengo los diferentes formatos para hacer preguntas. Por ejemplo, este primer formato dice cuántos lados tiene un triángulo. Este es de selección múltiple. Entonces yo creo mi archivo, ¿verdad? Y coloco cuántos lados tiene un triángulo y le coloco estos símbolos. Voy a darle un poco de zoom con la lupa para compartirles pues esos detalles. Entonces vamos a esperar que cargue la lupa. Y mientras carga la lupa, decirles, ¿verdad? Aquí dice cuántos lados tiene un triángulo y pueden ver que hay una llavecita. Y tiene un signo de negativo, ¿verdad? Aquí vamos a apreciarlo. Tiene un signo de negativo para las respuestas incorrectas y un signo igual para la respuesta correcta. De tal forma que podremos apreciar esta situación. Cuando queramos hacer preguntas de selección múltiple, debemos de manejar este formato. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Hacerle la llavecita. Las respuestas comodín, pues tienen que estar con ese símbolo y la respuesta correcta con el igual. Luego seguimos con otro tipo de pregunta, pero tienen la opción de colocar 2 puntos y colocar el número de la pregunta o colocar alguna descripción de esta pregunta. Pueden ponerle P numeral 1 y cerrarlo con 2. Y así ya Moodle sabe que, o 1000 aulas reconoce que ese es una pregunta, un título, con esos 2 puntos. Y esto que les menciono está también en la página de Moodle, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Aquí pues ya le coloqué un nombre a la pregunta.
y pues debo dejar un espacio de por medio. Si solo quisiera hacer preguntas de selección múltiple, pues solo utilizo este formato. Y aquí podría hacer 15, 20, 30 preguntas, pues con la temática que yo necesite. Luego tenemos esta otra, que es de selección múltiple, pero va a aparecer un espacio en blanco o unos guioncitos diciendo que falta una palabra. Entonces ya cuando lo veamos, va a decir unos guioncitos, son polígonos de 3 lados. Y como pueden ver, aquí tiene siempre ese signo de negativo, que son cuadrados, y la respuesta correcta tiene este signo de igual. Si queremos numerar la pregunta, le ponemos 2 puntos, pregunta numeral 2, ¿verdad? Si en algún momento les genera problema el numeral, pueden omitirlo y dejarlo solo con letras, ¿verdad? Pueden dejar. Dejemos uno para ver si nos genera problema y si no, pues aquí lo analizamos. Luego tenemos otra pregunta que son respuestas cortas. Aquí solo puede haber una respuesta. Vean, viene una pregunta y entre las llaves se encuentra esta parte de la respuesta. Solo esa respuesta puede haber. Si no, si está con tilde o no está con tilde, pues la tomará como incorrecta. Luego tenemos la otra opción de colocar varias respuestas. Viene una pregunta, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Y tiene, si pueden ver el signo igual, que representa que esa es la respuesta correcta, y el signo igual, que esa es la respuesta correcta, que lo puede poner en número o lo puede poner en letras. De tal forma que todas las posibilidades se pueden agregar aquí. Por ejemplo, que me pusiera numeral 5, ¿verdad? Entonces, ya también Moodle lo va a reconocer y vean que hay que dejar un pequeño espacito entre las respuestas. Y aquí pues ya puede uno pensar en las posibles respuestas que podría escribir nuestro estudiante. Todas las combinaciones posibles. Luego están las de falso y verdadero. Las de falso y verdadero tienen que ponerse en inglés, true and false. False. De tal forma que si colocamos verdadero en este espacio, convertiremos nuestra pregunta en algo como esto, que hay que colocar la palabra verdadero. Mientras que si se coloca true and false, solo con la T y con la F, pues ya Moodle lo reconoce que es una respuesta de falso y verdadero. Vamos a poner aquí que este es verdadero como nombre, porque como pueden observar, le pongo esos puntitos para identificar la pregunta. Y en medio de cada pregunta tiene que ir un espacio. Si no le colocan este identificador, pues no hay ningún problema. Moodle siempre lo sigue vinculando. Luego tenemos las de selección de pareamiento en el que dice empareja cada polígono con el número de lados. Vean que aparecen las llavecitas como punto interesante. El cuadrado se compone de 4 lados y estos símbolos son los que lo vinculan a la respuesta correcta. Y ya cuando lo veamos en 1000 aulas y en Moodle, pues veremos cómo se mezclan las preguntas. Y así cada una pues tiene diferentes aplicaciones. Es de ir probando cada una, ya que la curiosidad y la práctica hará que ustedes tengan un progreso considerable. Entonces, aquí ya tengo mis preguntas y viene el proceso de guardarlo. Para guardarlo, le doy en archivo y dice descargar. Vean que dice formato de Microsoft Word, formato Open Document, formato de texto enriquecido, documento PDF y texto sin formato. Y ese es el TXT, el que vamos a utilizar. Entonces lo descargamos y ya nos aparece que está aquí descargado. Ahora me voy a ir a 1000 aulas. En 1000 aulas, en mi curso, aquí le coloqué primer curso. Vamos a ir desde el inicio. Ya cuando ustedes ingresan, pues tienen que ir a inicio del sitio, y ya que están en inicio del sitio, buscan el curso donde quieren realizar esto. Entonces yo lo voy a realizar en mi primer curso. Dentro del proceso hay que hacer una categoría dentro de este curso. Pues voy a darle aquí a la rueda dentada y le doy en más. Al darle en más,
me aparece la opción de informes, insignias y bancos de preguntas. Y eso es lo que necesitamos hacer. En el banco de preguntas necesitamos hacer una categoría. Creo mi categoría. Al darle clic en categoría, pues aparecen estas palabras y viene un momento en el que dice, bueno, añada su categoría. Quiere una categoría padre, es decir, como bien nos explicaban, es la raíz de esta categoría. Yo voy a colocar preguntas Moodle, ¿verdad? Preguntas Moodle, y voy a crear mi categoría, añadir categoría. Al haberle dado que creé mi categoría, pues ya aparece por defecto USAC libre, cuestionario selección múltiple, formato GIF y preguntas Moodle con ninguna pregunta. Pero aquí aparecen que tenían 2 preguntas, estas tenían 3 preguntas porque he estado practicando. Pero aquí, preguntas Moodle, al darle clic en preguntas Moodle, no hay ninguna pregunta. Entonces, debo de dar importar. Y aquí es donde aparece, ¿verdad? Donde aparece la opción de qué formato necesito subir de Moodle. Y yo voy a tomar el formato GIF. Al darle formato GIF, pues es bien sencillo solo arrastrar el cuestionario a este espacio. Y entonces formato GIF, importo mi archivo que acabo de descargar, vean, solo lo arrastré y le doy importar. Si todo está correcto, pues se van a subir todas las preguntas. ¿Ven? Aquí está la pregunta 1, la pregunta 2, 3, 4 y lo reconoce adecuadamente Moodle. Aquí, este archivo que yo creé también lo encontrarán en la descripción de este video para que ustedes puedan hacer sus diferentes prácticas. Una vez que ya está agregada las preguntas, se le da a continuar. Y entonces ya me dice que en preguntas Moodle hay 11 preguntas. Y aquí podemos ver diferentes formas de editarlo, por si le queremos cambiar el punteo, si queremos duplicarla o si queremos darle una vista previa. Entonces vean aquí, la de emparejar cada polígono con el número de los lados es esta. Les voy a proyectar nuevamente. Es esta que tiene el emparejamiento, esta de aquí. Empareja cada polígono. Y entonces, así es como se ve. Vean que tiene la llavecita aquí al final y siempre un espacio entre cada pregunta. De tal forma que podemos apreciar que aquí dice empareja cada polígono con el número de los lados. Y pues ya me aparece pentágono, que 5 lados. Triángulo, 3 lados. Cuadrado, 4 lados. Y podemos probar si todo está correcto. Y todo está correcto, ¿verdad? Entonces ya nos ahorramos tiempo de configuración, ya que ya en un texto automáticamente pues lo reconoce. Bueno, pero eso no es todo. Aquí solo tenemos la opción. Veamos el de verdadero y falso. Veamos una vista previa. Y aparece verdadero y falso. Un cuadrado tiene 6 lados. Seleccione uno, verdadero o falso. Y veamos cómo se veía en el formato inicial. Un cuadrado tiene 4 lados. Un cuadrado tiene 6 lados. Y aquí está false, false and true. De tal forma que si nosotros apreciamos aquí, si le damos verdadero y damos entregar, nos aparece falso. Entonces ya tenemos la vista previa de esa situación. Entonces, recapitulando, ¿en qué parte del proceso vamos? Ya hicimos nuestro cuestionario en el formato TXT de Google Drive. Creamos la categoría en el banco de preguntas del curso que deseo incluir mi archivo. Eso es lo que acabamos de hacer hasta este punto. Y ahora nos corresponde crear el cuestionario y tomar del banco de preguntas el archivo que acabo de crear. Vamos a pasar entonces a esa sección. Aquí siempre en USAC libre, le doy USAC libre. Y ahora sí voy a activar edición. Al darle activar edición, voy a crear un cuestionario. Aquí añadir actividad. Y voy a crear un cuestionario. Y tenemos la opción cuestionario. Entonces voy a colocar cuestionario
número 1 de matemática, ¿verdad? Colocar la explicación, lea detenidamente cada cuestionamiento y seleccione la respuesta adecuada. También se puede agregar un audio, podríamos agregar un audio. Y importante darle muestra a la descripción, la temporalización, cuando se abre este cuestionario. Voy a colocar que se abría el 10 de octubre y que vence el 30 de octubre a la 1 de la tarde. Podemos colocarle un tiempo, la calificación, cuál es la calificación mínima para aprobar, el esquema, cómo van a aparecer las preguntas, ¿sí? En una hoja, en 2 hojas, cuántas preguntas quiero que aparezcan. Entonces, en este caso voy a pedir que cada 4 preguntas, comportamiento de las preguntas y que sean aleatorias. La opción de revisión, pues si queremos que no vean la respuesta a los estudiantes, hay que darle respuesta correcta, quitar esa opción para que no vean las respuestas. Y así se puede ir configurando para que no vean los puntos, para que no vean el intento. Pues uno le quita los chequecitos que considere. La apariencia, la calificación y algunas otras configuraciones que deben de tomar en cuenta a la hora de hacer un cuestionario, pues que sea más específico. Pero aquí las que mencioné son las más necesarias, las más básicas. Guardar cambios. Al darle en guardar cambios, aparece este mensaje. Aún no se han agregado preguntas. A veces está en rosado, a veces está en amarillo, a veces está en celeste. Y entonces dice editar cuestionario. Y aquí es donde vamos a decir, bueno, ¿cuánto va a ser el punteo máximo de mi cuestionario? Yo quiero que sean 15 puntos. Entonces le doy guardar, 15 puntos. Esa es mi nota máxima. Luego dice esta opción, agregar. Quiere hacer una pregunta nueva, quiere tomar del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. En mi caso, del banco de preguntas. Y aquí tengo, pues, mis categorías. Selecciono una categoría. Yo voy a seleccionar preguntas Moodle. Al seleccionar preguntas Moodle, pues ya tengo mis 11 preguntas. Si quiero utilizar solo una, marco una. Si quiero utilizar esta, voy marcando las que necesito. Si las quiero marcar todas, solo basta con darle en este botón y ya agregamos todas las preguntas. Y vean aquí, dice total de calificaciones 11, porque como hay 11 preguntas y tienen un punto cada una, pues por eso da 11. Y como yo configuré que salgan 4 preguntas por página, aquí Moodle, 1000 aulas, me entrega cómo van a estar organizadas. Entonces, para que llegue a los 15 puntos, basta con darle en el lapicito y colocar el punteo, ¿verdad? Ahí importante darle Enter cuando uno cambia de nota, porque si no, no lo guarda. Por ejemplo, si yo le pongo aquí a este un 5 y me paso a la siguiente, vean que regresa al 1. Entonces es importante darle al 5 y darle Enter. Si aquí, por ejemplo, lo hubiéramos puesto 18, como sale 18, pero como la nota máxima es 15, aunque nosotros nos hayamos confundido aquí, siempre marcará como 15. De tal forma que lo correcto sería pues, que aparezca 15, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle a una de 2 y Enter, presionar la tecla Enter para que ya coincida. Total de calificaciones 15 con 15. Y ya estaría listo. Ya estaría listo nuestro proceso de ingresar 11 preguntas de diferente categoría, de selección múltiple, de pareamiento, de que falte una parte. Y veamos cómo lo tendría un estudiante. Entonces nos vamos a nuestro cuestionario. Cuestionario, bloque 5. En este caso, pues he estado haciendo las prácticas, pero vamos a ver el cuestionario matemática. ¿Cómo puedo ver cómo lo visualizará el estudiante? Pues en esta parte de la esquina dice cambiar de rol. Cambio el rol y veo como estudiante. Entonces entro
y ya me aparece cuestionario de matemática. Le doy clic al cuestionario de matemática. Me dice que se abrió el domingo 10 de octubre y que se vence el sábado 30 de octubre a la 1 de la tarde. Intente resolver este cuestionario. Al darle aquí, pues me aparecen las preguntas ya en diferentes formatos. Me aparecen las de en pareja, cada polígono, y entonces yo selecciono. Aquí las voy a tomar al azar para aprovechar el tiempo. El área del rectángulo es el producto de, y entonces, aquí tenemos los diferentes formatos. El área de un rectángulo es un producto de. Aquí esta función es para seleccionar más respuestas. Cuando vean el del 50%, son las respuestas correctas. Y las que vean con el 100% son las respuestas incorrectas. ¿Cómo saberlo? Pues yo les voy a compartir el archivo para que ustedes puedan hacer sus prácticas. De tal forma que si tienen el signo negativo, esas son las respuestas incorrectas. Y si tuvieran más respuestas, por ejemplo, tuvieran 7, 8 respuestas, siempre manejan el mismo formato. Las respuestas correctas con el 50%, si tuvieran 7, entonces 7 tendrían el 50%, y las respuestas incorrectas, pues siempre tendrían el 100. No tienen que dividir el porcentaje ni nada, sino que ese es el formato. 50% son las respuestas correctas y 100% son las respuestas incorrectas. Entonces retomamos y podemos ver los diferentes formatos. Voy a tomar diagonal, altura, base. ¿Cuáles eran las respuestas incorrectas? Para que ustedes lo puedan ver, era diagonal y apotema. Entonces las voy a seleccionar para que vean que esas que tienen el 100% son las incorrectas. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. Son los polígonos. Vean aquí los, y hay un espacio de completar. Esa es la que corresponde a esta, ¿ve? Que dice los cuadrados, triángulos, son polígonos de 3 lados. Al hacerlo de esa forma, ¿verdad? Ustedes podrían repetir este mismo formato de pregunta las veces que lo necesitaran. Si son 15 preguntas, pues con ese mismo formato lo pueden realizar. Y importante el igual para saber cuál es la respuesta correcta. En este caso es el triángulo. Y entonces vean los, y aparece ese espacio, son los triángulos. Siguiente. Aparece cuántos lados tiene un hexágono. En este punto hay que ver cómo la configuramos. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Entonces, hay que buscar cuántos lados tiene un hexágono. Vean que es con número. Aquí solo podemos poner número. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Y tiene un numeral, porque esa solo puede haber número. Si no ponemos número, lo tomará como mal. Entonces lo voy a anotar 6. Luego dice, ¿cuántos lados iguales tiene un triángulo equilátero? Veamos cómo configuramos esa pregunta. ¿Cuántos lados tiene un triángulo equilátero? Entonces vean que aquí dice que si colocamos el número 3, se le pone muy bien. Y si colocamos letras, también se le pone muy bien. Entonces yo voy a colocar en letras 3. Luego, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Nos vamos. Y se recuerdan que habíamos hablado de eso, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Y yo había agregado una más, ¿verdad? Número 5. ¿Se recuerdan cuando hicimos nuestro formato en Google Drive, ¿verdad? Veamos, entremos. Cuando hicimos el formato en Google Drive, colocamos que podían colocar 5 en número, 5 en letras y 5 con numeral. Entonces yo voy a hacer eso, 5 con numeral, para verificar qué sucede. También les había comentado que si les daba error colocar el numeral, pues que lo íbamos a notar, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí decía numeral, pregunta numeral 1, y pues sin ningún problema los pudimos trasladar, ¿verdad? Porque ese es el nombre de la pregunta. Entonces, seguimos bien. Numeral 5, los triángulos de este rectángulo tienen 3 lados y miden distancia y longitud, se llama. La pregunta 8.
Los lados de un decágono son, vamos a ver cómo, los triángulos en los que los tres lados miden distancia, longitud, se llaman. Hay que buscar. Los triángulos en los que tres lados miden distancia, longitud, se llaman escalenos. Aquí solo esa respuesta se puede colocar. Si yo coloco algo diferente o con otras letras, por ejemplo, lo ponga todo en mayúscula, escalenos. Sí, ahí pues no se va a poder. Siguiente página. Los lados de un decágono son, ya vamos terminando, los lados de un decágono, buscamos, los lados de un hexágono, los lados de un decágono. Y aquí hay que colocar ya sea número o letras. Entonces, 10, ¿verdad? Voy a poner 10. Un cuadrado tiene 6 lados, verdadero o falso. Un cuadrado tiene 4 lados, verdadero y falso, que son las que habíamos visto de verdadero y falso. Que solo es colocar una letra. True and false. False. Entonces aquí le damos terminar intento. Y nos dice, ¿desea enviar todo? Claro que sí. Enviar todo y terminar. Entonces ahí podemos ver cómo nos las marcó. Las que les dije del 100%, apotema y diagonal, las toma como malas, ¿verdad? Las que sí va a tomar como buenas son las del 50%. Los triángulos, cómo se va completando, 6, 3, aparece la retroalimentación. Aquí me marcó como mala la del numeral 5. Hay que tomar en consideración que no se puede poner numeral entonces, para la hora de las respuestas. Tener mucho cuidado. Escalenos, yo aquí coloqué en mayúscula escalenos y me lo tomo como bueno. Entonces ahí podemos ver que sí permitió colocar escalenos tanto en minúsculas como en mayúsculas. Los numerales, falso, verdadero, finalizar revisión. Y ahí ya tenemos pues, diferentes tipos de preguntas. Ustedes pueden utilizar una misma y ahí podrán ver. Y me sacó que saqué 11. 11 de 15. Entonces con eso pues concluyo mi explicación respecto a el formato GIF en 1000 aulas. Gracias por haberme acompañado en este video explicativo. Hasta pronto.